Ejidatarios de El Zapote encabezan un singular reclamo por tierras ocupadas por un aeropuerto. Ganaron el litigio que anuló la expropiación de 307 hectáreas utilizadas para el aeropuerto de Guadalajara. Los ejidatarios reclaman una indemnización de más de 2.500 millones de pesos por sus tierras. Como medida de presión, mantuvieron bloqueados los accesos al aeropuerto, generando el caos. La autoridad federal dio largas al asunto, pero es una orden judicial inapelable, por lo que tendrá que pagar. Y hoy salieron más ejidatarios de Santa Cruz del Valle, de Toluquilla, que también ya traen resoluciones. Se dice que todavía incluso hay algunos juicios pendientes, que al resolverse estos en el mismo sentido, lo más seguro es que también pronto estén haciendo el reclamo. Y mientras esto ocurría, en la Ciudad de México hubo una reunión donde participa el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, también está el delegado de la SCT Jalisco, los ejidatarios, y regresan sin malas o con malas noticias para ellos, porque no hubo el pago, sino se prolonga una semana más esta mesa de negociaciones aquí en Guadalajara. Y bueno, mientras tanto, pues quien es probable que lo pague esto es el usuario del aeropuerto, Julio César. Bueno, en principio los ejidatarios dijeron que en esta semana no iban a bloquear, iban a mantenerse como están hasta ahorita, esto es, con algunas guardias en los accesos al estacionamiento, dejando el ingreso gratis, pero pues confiemos en que sea así una semana y que después de cumplirse esta semana haya ya un arreglo definitivo, porque sin duda quienes acudimos al aeropuerto durante el tiempo en el que estuvo bloqueado los estacionamientos era un martirio. Llegar al aeropuerto 1 kilómetro antes de entrar a la curva, ya estaba la fila, desde ahí veías tú algunos pasajeros pues corriendo con las grandes maletas para poder llegar a tiempo. Si decidías entrar con tu automóvil, bueno, pues ahora sí ibas literalmente a vuelta de ruedas. Entonces, si esta decisión de pago a los ejidatarios es inapelable, pues bueno, habría que ver que el gobierno federal, pues sí los convenza de la forma de pago. Es que yo creo que el debate está ahí. O sea, el gobierno federal, sus cuentas es que son 600 millones, ¿no? Las cuentas de los ejidatarios son 2.500. O sea, si hay una pequeña diferencia de 1.900. Porque los ejidatarios quieren que les paguen al precio de cuando fue expropiado. Exactamente. No, perdón. El gobierno quiere pagar al precio al precio actual. Que yo creo que ahí que tiene que definir otra vez ese la autoridad judicial, cómo se debe. El problema se expropió mal en 75, por un lado. Dos, que estos juicios agrarios duran 40 años. Es un verdadero absurdo que un juicio dure 40 años. Generaciones las que pasan. Generaciones, ¿no? Y dos, que digamos, los ejidatarios tienen todo el derecho. Y como está resultando, más o menos le está saliendo bien al ejido del Zapote, pues ya se unieron los demás ejidos a decir, oye, esta es la vía, ¿no? Claro, es que Santa Cruz del Valle reclama otros 1.300 millones. El que tiene que resolver esto es el gobierno federal, ¿no? Y yo creo que se tiene que sentar a negociar, no hay remedio. Evidentemente que no puede, estando en medio 1.900 millones y a lo mejor otros 1.000 con los otros ejidatarios, ¿no? Si estamos hablando, no puede ser irresponsable y decir, bueno, ya páguenles y vámonos, ¿no? Pero sí se requiere un proceso muy serio y continuo que atienda a los ejidatarios, porque los únicos perjudicados, como digo, son los pasajeros, ¿no? Pero además es el pago de un error o de una expropiación mal hecha. Como se han hecho muchas, como a lo mejor varias nos han heredado y van a salir o van a brotar en cualquier momento, ¿no? Como en este caso. Estamos hablando del Zapote, pero ya otros ejidos están haciendo el mismo reclamo sobre el mismo. Es que estamos hablando exactamente de 1975, cuando el gobierno era el todopoderoso y las cosas se hacían como él decía y pagaba como él quería, al precio que quería. Bueno, pero efectivamente no era una era el populista, ¿eh? Y además era el que tenía los ejidatarios mal elegidos los terrenos, ¿no? Porque ahí está el problema. Llega y encuentra la cuenta del audado. Pero esa decisión anterior de González Gallo de haber decidido hacer el aeropuerto ahí, ¿no? Claro. Así es. Digo, no es de él, pero del gobierno de González Gallo, ¿no? Ahora, hay una cosa que también creo que es importante subrayar aquí. Si bien
el problema es del gobierno federal, con los ejidatarios y eso. El gobierno estatal no puede cerrar los ojos, no puede hacer oídos sordos y hacer como que lavarse las manos porque, como es un asunto federal, No, lo que sucede en Jalisco es responsabilidad del gobierno de Jalisco. Ahora se tardó en actuar, ¿no? No, por supuesto. Lo que sucede en Jalisco es responsabilidad del gobierno de Jalisco. No solucionarlo quizás, pero sí atenderlo. Pero sí presionar al gobierno federal para que se resuelva, presionar a los ejidatarios para que entren en cierto caos, es decir, y generar la mesa de negociación permanente, es decir, a ver, no te me vas al gobierno federal de aquí hasta que no lleguemos a un acuerdo, ¿no? Porque el problema es que el asunto, ¿qué tiene ya? ¿Un año? De que empezó. Sí, exacto, sí, más o menos, sí, un año. Y en un año no se ha avanzado nada, salvo el reconocimiento, porque hay una resolución del gobierno federal, no, pues sí vamos a pagar, ¿no? Pues órale, ¿no? Entonces, ahora, eso también en un contexto de un aeropuerto que ya está rebasado, es caótico, es muy mal, digamos, que no se le ha invertido lo que se le tiene que invertir, que necesita una segunda pista y que no se puede construir justamente por esto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí requiere que el gobierno federal se ponga las pilas y hay presión. Ya empezaron los empresarios, pero creo que además de los empresarios tiene que presionar el gobierno del Estado a la federación. Esto debe quedar resuelto ya, sobre todo porque también aleja inversiones, ¿no? Estamos hablando de un problema añejo como es la tenencia de la tierra. Estamos hablando del tercer aeropuerto de vuelos en el país. O sea, el primero es Ciudad de México, por supuesto. Segundo es Cancún en pasajeros. Pero el tercero es Guadalajara en pasajeros y vuelos internacionales. Pero el segundo aeropuerto de carga, el que más ha crecido en los últimos 5 años, es el de Guadalajara. O sea, los aviones que vuelan a Guadalajara de carga no llegan a ningún otro lugar del país, ¿eh? Entonces, si no atendemos esto, la economía de Jalisco entra en un serio riesgo. Y van a empezar a ausentarse inversiones que pueden llegar por el simple problema del aeropuerto. O sea, tú tienes que asegurar la logística. Claro. Y esa es la vocación del Estado, además. ¿Se ha visto gris el Estado, el gobierno del Estado? Yo creo que se ha visto en exceso prudente y lento, como no queriendo meter, diciendo la bronca no es mía, yo estoy en medio, pero la bronca no es mía. No, la bronca sí es nuestra. Sí. No del gobierno, es nuestra como Estado, como sociedad, ¿no? Claro, y además ahí también creo que el gobierno federal también ha pecado de prudente. Tengo información, o al menos me platicaron, que cuando se sabía que los ejidatarios iban ya a bloquear el aeropuerto, se le pidió a la Policía Federal pues que los detuviera, que no los dejara llegar, simplemente que bloqueara la llegada de los ejidatarios. La Policía Federal no quiso meterse, según me dicen, digo, no. Se lavó las manos. Luis González de Alba decía que era el síndrome del 68. Exacto, sí, no querer usar la fuerza para que no te acusen de abuso de fuerza. ¿No? Así es, ¿no? Pero entonces, hay un plazo para esto, para que suceda esto. O sea, para que se llegue al arreglo. Ya se ha insistido en la aclaración de la sentencia, que es algo que están reclamando ante los tribunales agrarios. Pero por otro lado, él les dice, no, pues es que ustedes en primera instancia hay que ponerse de acuerdo y ver cómo se paga. Sí, pero es que mientras no quede claro cómo se pague, no se van a poner de acuerdo. Tiene que haber un tercero. O sea, cómo se pague y a qué precio se pague. Sí, por eso, porque, ¿a qué precio? Sea, ahí se está atorando. El atorón está, bueno, ¿y a qué precio te va a pagar? Ahí la autoridad judicial debe de definir también así y luego ya llegar al arreglo que en módicas mensualidades o en plazos. No, digo ya, pero el monto tiene que definirse ya. Yo creo que definiéndose el monto, se desactiva cualquier problema. Si les parece, vamos a ver algunos comentarios que ya tenemos al respecto, porque insistimos en que, bueno, pues si era la mejor medida de presión el bloquear los accesos al aeropuerto, como en este caso para exigir ese adeudo que se tiene y que está formalmente legalizado o documentado a través de esa resolución del Tribunal Agrario. Y Álvaro Vázquez dice, qué molesto que el libre tránsito es algo que debe ser, algo que no puede ser violentado. Dice en su comentario. Nivie dice, qué terror, justo ese día me tocó ir por una tía, no concluyó la violencia porque la Policía Federal debería hacer algo, lo que mencionabas, ¿no? Que no intervino en forma decidida. Efímero dice, terminó pasando con la gente que pierde los vuelos. Efectivamente, muchos de los ciudadanos sufrieron en carne propia esa situación, nadie le repone el boleto y las compañías, como dice ahí, no se tocan el corazón
en este caso paga subsanar lo perdido. Israel Coronado dice, ¿dónde está la seguridad federal del aeropuerto? Los vuelos no son baratos, ¿cómo para perder mi viaje? Y sí, tuvimos muchas quejas en ese sentido, gente que se señalaba pues que perdió su vuelo, que no tuvieron ninguna consideración, no le fue repuesto en este caso el boleto y pues las aerolíneas se lavaron las manos, la autoridad también, y ahí está, todavía es el fantasma de lo que puede ocurrir, Diego. Sí, yo creo que, como decíamos, eso tiene que solucionarse más o menos rápido, porque está claro que la manera de que la presión está surgiendo efecto y que lo que vamos a ver son a más ejidos en el aeropuerto. Así es. Ahora, César. yo insisto, el gobierno del estado algo tiene que hacer para que no se repita lo que vivimos, lo que vieron cientos de miles de pasajeros la semana pasada. ¿Qué haya que hacer? No sé, pero no puede volverse a enfrentar una lentitud o un obstáculo para llegar al aeropuerto. Así es, sí creo que esa es una enseñanza que queda, sobre todo porque los ciudadanos lo sufrieron, se veía con impotencia que no actuaba la autoridad y como bien mencionas, Julio César, pues en este caso el gobierno estatal parecía que se quisiera deslindar del problema dejando todo al gobierno federal. Y bueno, pues llegamos prácticamente al fin de este programa de En Controversia. Agradezco a mis compañeros, el periodista Diego Petersen, Julio César, gracias igualmente. Compartir esta mesa, Julio César Hernández. Gracias, Víctor. Y bueno, pues desde aquí un abrazo a nuestros compañeros que hoy no pudieron estar aquí y esperamos que usted haya visto controversia aquí en este programa y sobre todo en estos 4 temas que le presentamos. Que pase usted. Buenas noches.